Se nos pide que completemos la tabla para mostrar cada número redondeado a la decena más cercana y a la centena más cercana. Y le mostraremos cómo hacerlo utilizando la recta numérica y las reglas formales para redondear. Así que primero queremos redondear 584 al más cercano, 10, así que al ver esto en la recta numérica, debemos reconocer que 508 y 4 está entre 580 y 590 con respecto al 10 más cercano. Entonces tendríamos 585 en el medio. Entonces note que 584 estarían aquí. Así que fíjate en las 10 más cercanas. 584 está más cerca de 580 que 590. ¿Cuál es la razón por la cual 580 y 4 redondea a 580 a las decenas más cercanas? Usando nuestras reglas formales para redondear, primero identificamos el dígito en el valor posicional 10, que es el 8. El dígito a la derecha determina si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Si son 4 o menos redondeas hacia abajo, 5 o más, redondeas hacia arriba. Entonces, como es un 4, redondeamos hacia abajo, lo que significa que mantenemos el 8 igual y cambiamos el 4 a 0, lo que nos da 580. Por lo tanto, redondeamos el dígito en el valor posicional redondeado no cambia. Ahora queremos redondear 584 a la centena más cercana. Para el centenar más cercano, 584 es entre 500 y 600. Bueno. Tenemos 550 aquí en el medio. 584 estarían aproximadamente aquí. Fíjese en el centenar más cercano, 584 está más cerca de 600 que 500. Entonces 584 redondea hasta 600 cuando se redondea a los cientos. Usando nuestras reglas formales, identificamos el dígito en el valor posicional de cientos, que es el 5. El dígito a la derecha determina si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, porque tenemos un 8 aquí, que son 5 o más, redondeamos. Debido a que estamos redondeando, aumentamos los 5 por 1, por lo que se convierte en 6 en las decenas, y el valor posicional se convierte en 0, dándonos 600. Luego queremos redondear 907 a las decenas y los cientos. Entonces 907 es entre 900-910 a la decena más cercana, donde 905 estaría aquí en el medio. Observe que 907 estaría aproximadamente aquí. Entonces, ¿por qué 907 está más cerca de 910? De 900 a la decena más cercana, 907 redondea hasta 910 al redondear al valor posicional de las decenas. Usando nuestras reglas formales, observe cómo estaba el 0 en el valor posicional de las decenas. El dígito a la derecha, el 7, porque es 5 o más indica que redondeamos, así que aumentamos el 0 a 1, y luego, los cambios de valor posicional a 0 nos dan 910. Y ahora queremos redondear 907 a los cientos más cercanos. 907 es entre 900.000 al 100 más cercano. 950 estaría aquí en el medio. 907 es su camino por aquí a la izquierda. Debido a que 907 está más cerca de 900 que de 1000. 907 redondea a 900 cuando se redondea al valor posicional de cientos. De nuevo usando las reglas formales, el 9 está en el valor posicional de cientos, el 0 a la derecha indica que redondeamos hacia abajo, por lo que no cambiamos el valor posicional de 9 y decenas y unidades. Cambia a 0, porque estamos redondeando a los cientos. Y finalmente para nuestro último ejemplo, tenemos 98. Entonces, a la decena más cercana, 98 es entre 90 y 100. 95 estarían en el medio, y 98 estarían aproximadamente aquí. 98 está más cerca de 100 que 90, y por lo tanto, 98 redondea hasta 100 cuando se redondea al valor posicional de las decenas. Y ahora redondeando a los cientos, 98 está entre 0 y 100 al valor posicional de los cientos más cercanos. Entonces tendríamos 0 aquí y 100 aquí. 50 está en el medio y 90, y 8 está aquí en el extremo derecho, muy cerca de 100, que es la razón por la cual a los 100 más cercanos, 98 rondas hasta 100. Usando nuestras reglas formales, observe cómo no tenemos un dígito en el valor posicional de cientos, así que si tuviéramos que incluir uno sería un 0. Entonces el 0 está en el valor posicional de cientos. El 9 indica que redondeamos, porque son 5 o más, lo que significa que aumentamos el 0 por 1 y reemplaza el valor posicional de decenas y unidades con ceros, dándonos 100.
Lo último que quiero mencionar es cuando redondeo. Usando la recta numérica, si el valor está justo en el medio, siempre redondeamos. Esa es la razón por la cual usando las reglas formales si el dígito a la derecha es un 5, también redondeamos. Espero que hayas encontrado esto útil.